Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy vamos a hacer un mural de estrellas utilizando diferentes técnicas y materiales que podemos reciclar como sobres de papel y rollos de cartón del papel higiénico. ¿Quieres ver cómo? Acompáñame. Para realizar esta primera estrella vamos a necesitar tan solo rollos de cartón de papel higiénico o papel de cocina. Hago unas marcas de 1 centímetro, lo aplasto un poco y lo recorto. Y el resultado son estos cortes con forma de pétalo. Seguiré haciendo más de la misma manera. Para combinar un par de colores, yo he decidido pintar algunos de ellos con pintura acrílica blanca. Lo iré haciendo con un pincel, tanto por la parte externa como por la parte interna. También puedes usar pintura en spray para ir más rápido y, por supuesto, utilizar los colores que más te gusten. Como va a ser una estrella navideña, quedaría por ejemplo muy bonita con tonos dorados o plateados. Yo la dejaré simplemente con el color blanco y el del cartón natural porque son los tonos que más me gustan. Pues aquí tengo, como decía, algunos sin pintar con el cartón natural y otros en tono blanco. Voy a empezar haciendo una estrella con los que están sin pintar. Los voy pegando con una gotita de silicona caliente. Ahora iré colocando los blancos en el medio de los otros. Esto es cuestión de gustos. Podemos ir probando los colores y hacer diferentes diseños. Sigo con el color blanco, que ahora iré colocando de 2 en 2 entre los anteriores. Y ahora vuelvo a los marrones, también de 2 en 2. Como decía, es cuestión de ir probando. Para darle un poco de relieve voy a ir haciendo una segunda capa superponiendo gajos.
La siguiente estrella la voy a hacer con papel. Normalmente se utilizan bolsas de papel craft para hacerlo más cómodamente. Como yo no tengo estas bolsas y son un poco más caras de conseguir, voy a utilizar sobres marrones que son más accesibles y el resultado será el mismo. Estos sobres miden 16 por 23 centímetros. Para esta estrella voy a utilizar 9 sobres y voy a empezar metiendo la solapa para adentro para que no moleste. Con pegamento de barra iremos aplicando una línea en la parte de abajo, la que está cerrada, y otra línea de pegamento en el medio, de arriba a abajo. Y colocamos otro sobre encima, siempre con la parte abierta del sobre hacia arriba. Iremos haciendo lo mismo hasta tener todos los sobres puestos. Lo que estoy haciendo ahora es medir la mitad del sobre y un poco abajo para recortar una forma de pico. Esto lo haremos con todos los sobres juntos para que queden con el mismo corte. Este triangulito que está suelto es lo que sobró de la solapa, simplemente lo retiro. Vuelvo a colocar pegamento, esta vez en el último sobre de la misma manera que hemos hecho antes. Y ahora ya podemos desplegarlo todo con mucho cuidado y pegamos un lado al otro. Para poder colgar la estrella voy a colocar un trozo de rafia de papel, o podemos poner cuerda. Voy a poner un lazo más largo y otro más corto pegado al centro para poder probar cómo me queda mejor. Para la siguiente estrella seguiré con el papel craft, pero esta vez lo recortaré de un rollo de papel. Es una buena opción si no tenemos sobres o bolsas y no lleva mucho más tiempo hacerlo. Como quiero que sea más pequeña que la estrella anterior, voy a recortar rectángulos justo de la mitad del tamaño del sobre que usé antes, es decir, 8 centímetros. Doblo el papel midiendo 8 centímetros y de esta manera lo voy a recortar todo a lo largo. Haré así más cantidad. Estas tiras que me salieron las corté casi a la mitad, 23 centímetros cada una. Y luego volví a doblarlas para cortar de nuevo. Como el papel era doble, ya tenemos hecho casi el sobre, solo tenemos que pegar con una línea por abajo y otra por el lado. Y de esta manera volvemos a tener sobrecitos de papel, así que el siguiente paso será igual que hicimos antes. Para esta estrella utilicé 16 sobrecitos. Ahora dibujamos la forma que queremos darle. En este caso la voy a hacer redondeada para que sea diferente a la anterior.
Lo vamos desplegando con cuidado y por supuesto ponemos pegamento en el extremo para que pegue con el otro lado. La siguiente estrella la voy a hacer con papel blanco. Yo estoy usando un papel de pared que viene con relieve, pero podéis usar una cartulina o cualquier otro papel que os guste. Voy a hacer marcas para recortar tiras de 1 centímetro de ancho. Para que os sirva de referencia, mis tiras miden 52 centímetros de largo. Y voy a empezar doblando la primera a la mitad y pegándola con silicona caliente por la parte de abajo. Ahora tomo otra cinta, la cual pego a la anterior. Con esta misma cinta, también de 52 centímetros de largo, voy a hacer 2 dobleces. Y lo mismo haré con otra tira en el otro lado. Ya tengo una parte de la estrella. Exactamente igual a esta haré otras 7, en total 8. Para que me queden lo más parecidas posible en tamaño, la voy colocando encima de la que ya tengo hecha. Y por aquí tengo listas las 8 partes. Voy a cortar un poco la parte de abajo en todas ellas. Y a continuación, con uno de los trozos que acabo de recortar, voy a hacer un círculo que será el centro de la estrella. Alrededor de este círculo vamos pegando con la silicona cada uno de los brazos de la estrella. Y para finalizar, las pegamos también entre sí un poco por arriba. Esta estrella será también hecha de papel y esta vez usaré sobres normales en color blanco. Los sobres tienen un tamaño de 16 centímetros y medio por 11 centímetros y medio. Lo primero que hago es meter la solapa para adentro, doblo el sobre a la mitad y lo corto.
El lado que ha quedado abierto lo cierro con un poco de pegamento. Y ya tenemos un sobrecito. Haré así 10 más, en total 11. Al igual que con las estrellas anteriores de papel, vamos uniendo cada uno de los sobres poniendo una línea de pegamento por debajo y otra línea en el medio, de abajo a arriba. La parte de arriba es la que queda abierta. Dibujamos la forma que más nos guste por la parte de arriba, donde está el sobre abierto, y recortamos todos a la vez. Voy a decorar este papel con un poco de café soluble que he preparado en un tazón. Primero he introducido toda la parte de abajo en el café y luego me he ayudado con un pincel para distribuir un poco más de líquido hacia el centro por entre los pliegues. En este caso hice un corte más con las tijeras por un lado. Podemos dejarlo así o seguir añadiendo detalles al diseño. Voy a hacer una salpicadura con el mismo café. Y este ha sido el resultado final de mi mural de estrellas. Deja volar tu imaginación y recorta las formas que más te gusten con los colores que más te inspiren. Pronto empezaré con los vlogmas y traeré un DIY cada día de diciembre. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. También puedes seguirme por Instagram y mandarme por allí tus sugerencias sobre qué te gustaría ver en el canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.